de esta asignatura de acompañamiento a los enfermos. Muy buenas noches, queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos. Bien, déjenme decirle algo. Yo creo que la tarea más difícil que a mí me han dado ha sido este tema de hoy, teología de la enfermedad. Porque fíjense, no es de que fulano hizo un doctorado en teología, el otro un diplomado, el otro muchísimos cursos en teología. Señores, ¿qué es la teología? Dijimos la semana pasada, el estudio de Dios, el estudio de Dios. ¿Quién llega a entrar en el misterio de Dios? Todos esos teólogos grandes, de esos santos teólogos, se pasaron la vida entera estudiando, pero ninguno llegó a descubrir la esencia de Dios. Entonces, esto es una cosa que hasta asusta. Y pensar en Dios y contemplar a Dios el día de Pentecostés, en una playa, frente al altar, frente al Santísimo, nos resulta un poco más fácil. Pero contemplar a Dios y encontrar y estudiar a Dios, el misterio de Dios en la enfermedad, es algo sumamente difícil para la naturaleza humana, pero es el Espíritu Santo, que por ahí es que vamos a ir en esta noche. Antes, yo quiero, como Germán la semana pasada hizo alusión a este cuadro que se llama el Pantocrátor. Pantocrátor quiere decir, deriva del un término griego que quiere decir el todopoderoso, el fuerte, poderoso. Entonces quise darle una breve explicacioncita sobre esa imagen, ese ícono, porque alguna gente me ha dicho, a mí como que no me gusta tan serio, tan rígido. Déjenme decirles que eso obedece a ese tipo de pintura que hacían los iconógrafos. Los iconógrafos son los que se dedican a hacer obras de arte que se llaman íconos. Y le voy a explicar la diferencia. Un ícono es una palabra imagen. O sea, tú no te puedes quedar para contemplar un ícono, no te puedes quedar en la imagen. Saben que la pintura tiene unos cánones, que la figura humana son 8 cabezas, que los brazos son tal tamaño. Los íconos son imágenes que no obedecen a cánones de la pintura, sino que lo que quieren es transmitir un mensaje espiritual, que no es tanto la parte figurativa lo que cuenta, sino lo que transmite esa imagen, que no se queda en lo puramente figurativo, sino que va a la esencia, va al misterio de Dios, te lleva a Dios. Entonces, esos iconógrafos que pintaban esa imagen, por ejemplo el Pantocrátor, que es pero tiene una alteración, porque el Pantocrátor es como ese que está ahí, que es una figura hierática. Hierática quiere decir rígida, así, con un rostro adusto, serio. Hay algunos iconógrafos que lo pintan con el ceño fruncido, así, porque es serio. Entonces, tiene como unos círculos. Ellos pintan, dibujan esta parte de aquí como un círculo que abarca los ojos y la frente. Entonces, otro círculo que abarca la parte de la barbilla y de la boca, porque ahí está la comida. Aquí en los ojos y esto hacen otro círculo imaginario donde están los ojos que miran hacia el hombre, al universo, a Dios. Y luego viene la aureola, que es la que comunica con el Espíritu Santo. Eso es lo que quiere decir esa iconografía. Entonces, en este caso, el Pantocrátor tiene el libro que es la palabra. Cristo es la palabra, pero Él quiere transmitir esa palabra, Él transmite el mensaje de Dios al hombre, el mensaje de su Padre. Y luego con la otra mano, con la mano derecha, bendice. En esta imagen que pintamos, tenemos que está con los brazos abiertos, no responde al icono original, sino que tiene los brazos abiertos. Quisimos hacerlo así porque era para representar un domingo de resurrección, donde Cristo resucita y abraza a toda la humanidad. Los colores, generalmente se usan los colores azul, dorado y rojo. El azul
es para representar la humanidad de Cristo. El dorado u ocre es para representar su realeza y el rojo la divinidad. Generalmente se pinta una parte más grande de rojo, pero lo hicimos así por asunto más, porque no es un, fíjense, es tratando de llevarnos de un ícono, pero no es un ícono porque yo no soy iconógrafa. Los iconógrafos son personas que se dedican a eso, solamente a eso. Y yo quiero que ustedes sepan que un iconógrafo se pasa una semana ayunando en silencio, porque no es una pintura que hace, no es una copia. Es el espíritu que le va diciendo lo que tiene que hacer. Entonces, por eso es con tanta disciplina que lo hacen y con tanta interioridad, porque es tratando de expresar lo que Dios quiere hablar a través de esa imagen. Fíjense, dice, el icono es un lenguaje complejo porque es al mismo tiempo palabra, revelación y memoria. Elemento esencial, la comunicación. No con elementos ilustrativos, sino con elementos inspirados. Espejos de la belleza invisible, o sea, no es tanto la figura. Un icono te puede tener una figura larguísima, así como la pintura bizantina, que son largas, estilizadas, porque no le interesa tanto lo figurativo, la forma, sino lo que transmite. Cristo que anuncia, enseña, comunica la palabra del Padre. Lo que Él dice, en Él se ve, lo dice con autoridad. Por eso la imagen del Pantocrátor es como con autoridad, así fuerte. Es el Espíritu Santo el iconógrafo principal que personaliza a la presencia de Dios. No se queda en imagen, trasciende, o sea, no se queda en la pura imagen. Porque un pintor de ahora dice, bueno, fíjate, la composición está así, los colores no responden a una buena composición, porque esto que lo otro. El iconógrafo no le importa tanto eso. Además, los cuadros, las obras de los iconógrafos ni se enmarcan ni se firman, porque son de la iglesia y generalmente se hacen en tablas de madera, los auténticos. Bien, porque son obras para la iglesia. El icono es lejano de la ilustración, o sea, no es una ilustración que yo cojo y copio una imagen. Fíjense, toda esa figura que ustedes ven de la pintura de esos grandes, Velázquez, bueno, todos esos pintores de la Edad Media que tienen obras tan bonitas de Jesús, de la Virgen, de todo, cogían una persona y la plantaban ahí y la reproducían. Le ponían una barba, yo puedo coger a un señor, le pongo una barba, le pongo una peluca, una cosa, y entonces lo arreglo más o menos y le doy una mirada medio sublime, le pongo una ropa que parezca la que usaban ellos, y ya yo digo que ese es Jesucristo, por eso es una imagen, eso no es un ícono. El ícono es inspirado, no hay imagen para copiar, para reproducir. Es la palabra de Dios expresada bajo la acción del Espíritu Santo a través de los colores y técnicas propias. El iconógrafo no enmarca su obra ni tampoco la firma, porque es de la iglesia. Para terminar esta partecita, que solamente quería hacer esa pequeña introducción, tengo que decirle que si ustedes tienen tiempo, busquen en internet esos pasajes de la iconografía, cómo hacen la iconografía, cómo esa gente que hace ese trabajo se encuentran con Dios, con el Espíritu Santo, y es Él que los va guiando, le va transmitiendo ese mensaje de lo que Él quiere. Y no es cualquier figura que se hace en iconografía, son Jesús, la Virgen, los evangelistas, algunos santos están en la iconografía. Y eso abunda mucho en el arte bizantino, pero Roma, porque obedece tanto al arte bizantino como al románico. Y Roma ha adoptado mucho la figura de los iconógrafos. Allá hay un taller que se llama Lete, que lo dirige un sacerdote jesuita que se llama Marco Iván Rublik, que tiene un taller, ese taller Alete es murales de
de medio kilómetro de largo allá en Roma, en España, en Zaragoza. Y a base de piedra es que lo hace. Son iconógrafos. Eso es bellísimo. Búsquenlo para que ustedes vean qué cosa tan hermosa. Y ahí es que el Espíritu Santo habla a través del icono. ¿Estamos claros? Pero yo le quería dar esa pequeñita introducción para no dejarlo así y para que tengan una idea de que a veces a uno no le dice, a mí no me gusta eso tan rígido así, pero obedece a algo. ¿Ven? Muy bien. Gracias. Bien, hoy vamos a ver el segundo módulo, que es Teología de la Enfermedad. Dios en la enfermedad. Ese es un tema muy fuerte, porque ver a Dios en la enfermedad no es nada fácil. ¿Quién está preparado para ver a Dios en la enfermedad? ¿Quién? Yo creo que nadie está preparado. Me han dicho, nadie está preparado para que le llegue una enfermedad, porque nadie desea estar enfermo. Porque el mismo Dios quiere que seamos sanos, porque Dios es un Dios de vida. Pero la enfermedad está ahí. Vamos a comenzar leyendo esta hojita de Juan Pablo II sobre un encuentro que él tuvo con los enfermos en Zaragoza. Lo vamos a leer entre todos en voz alta y voy a decir al final por qué. Vamos a ver. 1, 2, 3. Vosotros que vivís bajo la prueba, que os enfrentáis con el problema de la limitación, del dolor y de la soledad interior frente a él, no dejéis de dar un sentido frente a esa situación. En la cruz de Cristo, en la unión redentora con él, en el aparente fracaso del hombre justo que sufre y que con su sacrificio salva a la humanidad, en el valor de la eternidad de ese sufrimiento está la respuesta. Mirad hacia Él, hacia la Iglesia y el mundo, y elevad vuestro dolor completando con Él hoy el misterio salvador de su cruz. Esa es la teología de la enfermedad. Ahí San Juan Pablo II lo dice en esas palabras. Ese es el misterio de la enfermedad. Ahí está Dios. Y Él, el mensaje que da es ese. Ven a ver, Alex. Por favor, no pasa. Ok. Gracias. Bueno, ya leímos esto. Seguimos. El cristiano siempre ha mostrado un sentimiento de respeto hacia la enfermedad y dándole un lugar primordial en el campo teológico, o sea, en el campo del estudio de Dios. Pero como hoy nos movemos en un mundo secularizado, en un mundo materialista, la enfermedad, el hombre enfermo, pasa a ser como un ser que no lo necesitamos. O sea, se detiene solamente, como decía la semana pasada, en lo puramente biológico y se deja la parte histórica del hombre, la parte biográfica, lo que esa persona sufre con la enfermedad. Por eso yo quiero recalcar esta parte, la diferencia entre individuo y persona. Individuo es el hombre como criatura con sus características, con su naturaleza,
Un individuo, tú que vienes al mundo con un temperamento, con una naturaleza, como un pajarito, como una oveja, lo que sea, que tiene unas características. Es el individuo. Persona es el ser humano en comunidad. Como ser orientado al otro, el ser agápico, o sea, de reunión, de relacional, que se realiza junto al otro. Nosotros no somos nada si no es con el otro. Nadie puede vivir solo, nadie, porque Dios no lo hizo así. Inclusive Él es la Santísima Trinidad, 3 personas en un solo Dios. Para superar sus miserias, el hombre solo cuenta con el empuje que le da Dios a través de la comunidad. Por eso la iglesia vela tanto por la comunidad. No, yo tengo mi fe, yo no tengo que estar metido en la iglesia para yo decir que creo en Dios, que yo cuánto. La comunidad es la que te da fortaleza, la comunidad es que te da presencia a ti del otro, porque ahí tú te desarrollas, ahí tú creces, ahí tú tienes sentido de tu misión como cristiana. Decía el fundador del camino neocatecumenal. En la comunidad es que se desarrollan y crecen las raíces de la fe. Algo así como un movimiento. Individuo, criatura con sus características, sus condiciones con las que nace. Eso lleva al individualismo. Si se queda solamente así, lleva al individualismo. Responde a la naturaleza, a lo instintivo, al utilitarismo, a la sociedad de consumo. Un individuo responde a lo útil. Fíjense, muchas veces analicemos nosotros los padres con los niños. Los metemos en 1000 cosas, porque creemos que el día de mañana sea lo mejor, que se desarrolle, que sea un importante en la sociedad. Entonces, si al niño le viene un problemita o viene con una deficiencia o viene con una discapacidad, nos caemos porque no estamos viendo la persona, estamos viendo al individuo del cual esperamos una productividad. Entonces, cuando se responde a eso, a lo instintivo, al utilitarismo, lo que viene es te necesito, te quiero, lo que decía el padre ayer, te quiero quiere decir yo te necesito. Entonces, un pensamiento seco, racional, conceptual, opera con el individuo, porque lo que quiere es que sea útil a la sociedad, a la familia, al ambiente. Y llega el papá y comienza, no, mi hijo es esto, mi hijo lo otro, mi hijo qué sé yo qué, mi hijo qué sé yo cuánto. Claro, está bien reconocer los dones de los hijos, pero hay que pensar en la persona primero, que es un ser hecho a imagen de Dios, sea que sea ciego, que sea paralítico, que sea mudo, que sea superdotado, sea lo que sea, es un hijo de Dios hecho a su imagen. Así se tiende en la sociedad actual a excluir a los pobres, a los niños con condiciones especiales y a los enfermos. Se excluyen en el individualismo. Cuando se actúa como individuo, se excluye lo que es pobre, lo que no produce. Por eso Jesús decía, bienaventurados los pobres. Y dice todas estas 10 bienaventuranzas. Persona surge de la comunión, es el ser que ve a Dios mediante la carne de Cristo. Esa palabrita, la carne de Cristo, yo como la he cogido para mí, del padre de Monseñor Brezosa. El ser que ve a Dios mediante la carne de Cristo. Entonces tiende a la entrega, al amor y por tanto responde a la acción del Espíritu Santo. Así se conoce el lugar de la acción de Dios. Ahí, en esa manera de comportamiento bajo la acción del Espíritu Santo es que se conoce el lugar de la acción de Dios. Dios no actúa en el individualismo, Dios no actúa en el egoísmo. Dios actúa en el ser como persona que se siente comunidad. Conduce al ágape, al encuentro. Cuando se actúa como persona, yo no puedo estar tranquila en mi casa, metida en la burbuja, que tengo todo, bueno, yo tengo mi casa, mi trabajo, mis hijos también, que yo cuánto. Cuando tú sabes que al lado hay una persona que está muriéndose, que está pasando hambre, que no tiene, que hay una guerra por allá,
o sea, el cristiano no puede quedarse en una burbuja de ninguna manera. Entonces, en ese caso, que responde a la acción del Espíritu Santo, la persona, lo que prima es te amo, te amo. Entonces, como cristiano, con ese te amo, tú te entregas. ¿Y qué sucede? Das a Cristo y te transformas. Porque cuando tú das, te transformas. Tú no te quedas mirándote el ombligo. Un pensamiento teológico nutrido de vida espiritual opera con la persona. Y ahí, eso solamente se puede lograr contemplando en oración y en sacrificio a la Santísima Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, que es la providencia, el Hijo, que es redentor y que es nuestro hermano, que dirige nuestra iglesia, que nos dirige a nosotros, que está cerca, que vivió entre nosotros, y el Espíritu Santo, que santifica. Eso solamente se logra así. Eso después de que yo sentirme que yo soy la redentora de la humanidad. Nadie nació para ser redentor de la humanidad, porque no podemos. Pero con Cristo, todo lo puede en aquel. Así se ve al hermano, sea cual sea la condición en que se encuentra, como la carne de Cristo, como decía Monseñor Versosa. En la condición que se encuentra el hermano, lo vemos como la carne de Cristo, por tanto, igualito a nosotros. Yo quisiera ahora que de 2 en 2, ustedes un ratico, 5 minutos que le voy a dar para eso, ustedes hablen algo sobre cómo se manifiestan el individuo y la persona en la familia, la sociedad y la iglesia. Y me dan algún ejemplo. Pueden dividirlo, pueden coger cualquiera de los tres y hablen un poquito entre ustedes. De 2 en 2 o de 3 en 3. Háblenlo. ¿Cómo se manifiesta el individuo y la persona en la familia, en la sociedad y en la iglesia? Un ejemplo de familia. ¿Cómo se manifiesta el individualismo? Así mismo como están en los bancos. Vamos a ver. En la familia, ¿cómo se puede manifestar el individualismo? Que funcionamos como individuos, puramente como individuos. A ver, vamos a tomar uno que hable sobre cómo se manifiesta el individuo y la persona en la familia. Luego, otro que hable cómo se manifiesta en la sociedad y otro en la iglesia. Levante la mano quien quiere hacer la familia. ¿Cómo se manifiesta en la familia? A ver. Bueno, entiendo que el individuo en la familia es como un miembro que está, ¿verdad? Y como persona en la familia es aquel que desarrolla una función que, por ejemplo, la madre amorosa, el padre amoroso, el guía, digo yo, en cuanto a la persona. Y como individuo, bueno, entiendo que soy un miembro más de la familia, pues. Bueno, con un ejemplo, bueno, en la familia son aquellas personas, ¿verdad?, que por ejemplo tienen un enfermo en la casa y en la familia no hay empatía con el enfermo, no hay compasión, no hay amor, ¿verdad? Quizá un te quiero, pero no un te amo. Y eso afecta mucho, principalmente a los enfermos, las personas que están enfermos. Como un individuo, exactamente, en esa forma de individual de la familia. Entonces, bueno, cuando actúa, vamos a decir, como persona, es aquella persona que tiene flexibilidad, que tiene amor, que tiene compasión, que trata de entender al enfermo, porque es algo que necesita el enfermo, que la persona que lo acompaña, que tenga a su alrededor, pues le den un aliento,
le den la tendencia en el amor de Dios. Gracias. Vamos a ver ahora en la sociedad una persona que actúa como individuo y que actúa como persona, con concepto de persona. ¿Quién quiere hablar de eso? Y si tiene un ejemplo, lo puede decir. Yo pienso como individuo, yo pago mi cuota de junta de vecinos, muy bien, no tengo que ver que nadie se pase al otro lado, que el vecino tenga la necesidad que tenga. Yo cumplo con mi cuota y ya. Como persona, busco las necesidades que tiene mi vecino, colaboro con la junta de vecinos y así. Muy bien, muy bien. Ustedes ven cómo va la cosa. El individualismo y actuar como dándose al otro. Y en la iglesia, fíjense, en la sociedad se da esto, por ejemplo, en las empresas. Hay un afán de competencia y a veces la gente se quiere llevar el mundo por delante. Hagan lo que hagan, no importa, con tal de yo estar por encima para ver si me ascienden. Y hasta se crean zancadillas y cosas de esas en las empresas, el individualismo. ¿Ven? Una persona, un ser que tiene conciencia de persona, no actúa así, piensa en el otro. Y ahora en la iglesia, ¿cómo se da eso? ¿Cómo se daría eso? ¿Quién quiere decir? ¿Quiere decir? Perdón, en la iglesia vamos a misa de domingo, ya cumplimos. Toda la semana nos quedamos haciendo quehaceres, vengo el domingo, comulgo, me arrodillo y ya me voy para la casa y ya pasó el evento. Entonces, como persona, vamos a la iglesia, pero estamos pendientes qué tiene la pastoral de los enfermos, qué tiene la pastoral social, cuál de los hermanos necesita ayuda y así sucesivamente. Muy bien, muchas gracias. Todos han acertado muy bien, muy claro. Fíjense, en la iglesia se da eso muchas veces, un afán de protagonismo. En los grupos se da eso. Entonces, eso es individualismo. Si tú piensas como persona, a ti no te interesa estar haciéndote un renombre aparte, no. Tú quieres que el grupo, que la comunidad se vea que tiene un mérito que es comunitario, no mío, no que yo hice. Ven, así actuamos como personas. ¿Alguien quiere leer eso, por favor? Es algo parecido. ¿Usted lo quiere leer? ¿Cómo se llama? Rafael. El individualismo representa una muerte en vida. En nuestra sociedad actual, la vigencia del hombre como tal radica en su capacidad de consumo. Cuando la persona envejece, pasa a ser alguien propenso a enfermarse y eso conlleva un costo social y la persona como tal pierde valor y pasa a ser un individuo. Una cosa que se arrincona en un espacio de la casa y aquí se demuestra cuando la persona no es productiva para la sociedad y a veces hasta para la familia. Se convierte en cosa y el te amo pasa a ser te quiero. Pero como ya no es útil, no te quiero, no me sirve, solo me estorbas. Y el enfermo o anciano comienza a sentirse un estorbo, a estar solo, a experimentar que pasó de ser querido a no amado, a no ser querido, pasó de persona a individuo. Qué doloroso es eso. ¿Por qué ustedes creen que en los países desarrollados, en muchos países, sobre todo en Europa, se da tanto la eutanasia? Porque estos ancianos solos, los hijos los dejan botados, no lo visitan, no le dan amor. Y entonces el anciano se da cuenta que ya no sirve para nada y que está abandonado y entonces busca la eutanasia para irse del medio. Pero cuando el viejito se siente apoyado por su familia, por sus nietos que van a verlo, que hablan con él, con el vecino que le pregunta cómo está, tiene ánimo, porque es comunidad.
Eso es demasiado importante. Por eso quise darle ese énfasis a la parte de lo que es el individualismo y de lo que es ser persona. Frente a esa realidad dolorosa que nos toca palpar, la teología va desarrollando un discurso en el que se presenta la enfermedad a través de la teología de la cruz y de la esperanza. La teología de la cruz nos muestra a nosotros un Cristo que siembra la esperanza en el corazón de los hombres. La enfermedad muchas veces nos coge a nosotros desprevenidos. Usted está muy bien, feliz, está planificando un viaje y le llega de golpe un diagnóstico. Porque no es como una tarjeta de crédito que te mandaron y ven a buscarla, ¿no? Viene con el pródromo. El pródromo son los síntomas. Yo tengo un dolor de garganta y me va a dar gripe, el pródromo, pero ya la enfermedad está en camino. Con los síntomas vas al médico, viene el estudio clínico, te hacen un diagnóstico y sigue el tratamiento. En muchos diagnósticos, sobre todo lo que llamamos enfermedades catastróficas, la persona inicia un drama cargado de pesar y de incertidumbre, de dolor, vamos a decir. Vamos a ver ahora que la enfermedad es una realidad inherente al ser humano. Lo escribo en letra cursiva porque esa es una frase de Juan Pablo II. Está en la naturaleza del ser humano. ¿De dónde viene? ¿Por qué Dios lo permite? ¿Están los humanos preparados para afrontarla? ¿Cómo hacerlo? El ser humano tiende a unos a culpar a Dios, otros a renegar de Dios. La desesperación hace que muchas veces el hombre reniegue de Dios. Yo que iba a la iglesia, que rezaba tanto, que hacía tantas obras de caridad y mira lo que me llega. Y hasta pensamos de los santos. Ese santo que se entregó tanto a Dios y mira con lo que le pagó Dios. Así decimos. Otros a acogerla para encontrar fuerzas. Saben que la enfermedad está ahí, bueno, tengo que acogerla, tengo que resignarme, pero uno no se puede resignar a la enfermedad, es otro término que tenemos que utilizar, acogerla. Algunos ofrecen como oblación y expiación y purificación por sus pecados y por los pecados del mundo, esa es la obra como más noble. Así, lo que ofrecen su enfermedad como oblación, comparten la misión redentora de nuestro Señor Jesucristo y entran en la cruz con el dolor físico, pero con gozo espiritual. Mi abuelita estuvo 10 años en una cama, que hasta llagas le salieron en la espalda, porque ella no podía moverse, ni un hueso que le servía de la osteoporosis. Y un día yo digo, ay, abuela, pero usted trabajó tanto, que me dijo, yo estoy aquí llevando la cruz del Señor por la salvación de los pecadores. Y yo siento un gozo espiritual cuando esas heridas me duelen tanto que yo no hallo qué hacer del dolor. Yo siento el gozo de entregarme a la cruz de Cristo y a la salvación del mundo. Yo me quedé calladita y salí por ahí. De acuerdo al análisis teológico de un autor, Pedro Lain Entralgo, en una publicación sobre el tratado Mysterium Doloris, el origen de la enfermedad plantea a la teología una cuestión interesante. Se considera la enfermedad como riesgo y vicisitud de la naturaleza humana. Vicisitud de la naturaleza humana. Pensemos solamente que estamos ahora en la naturaleza puramente física, no pensemos en la parte espiritual. En ese sentido, todo hombre es proclive a enfermarse en cualquier etapa de su vida. Nadie aquí puede decir que no, yo soy una persona, yo soy un roble. Yo nunca me he enfermado de nada. Nadie está proclive de caer en la enfermedad, sin saber cuándo te da un golpe, te da un susto. Los teólogos, de manera notoria, Santo Tomás de Aquino, enmarcan la enfermedad dentro de lo que es la consecuencia del pecado original. Y alude al estado de justicia original que al ser violado generó un desorden existencial en el mundo. No es que el pecado original de una vez hizo a Adán y Eva enfermos, no, sino que vino la enfermedad como consecuencia del pecado original.
Adán fue dotado de dones, unos dones sobrenaturales, la gracia divina, las virtudes infusas, la fe, la esperanza, la caridad, visión de Dios, ellos podían hablar con Dios, la inmortalidad física y espiritual, la inmortalidad del alma, pero del cuerpo también. Y con los dones preternaturales, la inmortalidad física, la ciencia, la total inmunidad a la enfermedad y al dolor. Teníamos todo eso nosotros, así nos hizo Dios cuando nos infundió el soplo divino allá, cuando nos creó. A raíz de los enunciados de Santo Tomás y otros teólogos, suben nuevas corrientes que afirman que al perder el hombre los dones preternaturales, ya les dije cuáles son los dones preternaturales, que no se recuperaron con la redención, entonces la enfermedad y el dolor se quedaron en la naturaleza humana. Porque cuando Cristo nos redimió para la vida eterna, pero no nos eliminó el dolor, no eliminó la enfermedad. Cristo sana, hace milagros cuando quiere, pero no es que eliminó la enfermedad. Muchas enfermedades provienen de las violaciones cometidas por el hombre en la moral y la vida social, y es fruto del gran desorden que el pecado original implantó en la dinámica humana. Entonces, las virtudes cardinales que tenemos, la templanza, la justicia, la prudencia y la fortaleza de un hombre virtuoso, no lo libera de enfermarse. Tú puedes ser un santo, santo, por eso no te libera de que tú tengas una enfermedad. Pero sí disminuiría en ella el riesgo de contraer enfermedades, porque te libra de muchísimas cosas, porque una persona que es centrada, que practica la templanza, no anda cometiendo cosas de gula, actos de gula, lujuria, todas esas cosas. O sea, una persona que es justa no anda haciendo fraudes ni mala maña por ahí. O sea, cuando se practican las virtudes hay menos posibilidades de uno enfermarse, porque cuando tú cometes un pecado de gula, te viene una enfermedad, te puede venir una enfermedad. Es así, una cosa está como, aunque no son unidas una a otra, sí tienen que ver la una con la otra. Esos términos de templanza, justicia, prudencia y fortaleza, las virtudes cardinales, eso viene desde Platón. Platón fue el primero que habló de esas virtudes, pero el cristianismo las cogió para dárnosla a nosotros como manera de trabajo espiritual, de purificación y de santificación. Y es con esas virtudes que nosotros nos santificamos y podemos manejar aquello que decíamos la semana pasada de las tendencias innatas que tenemos en nuestro temperamento. De acuerdo a Santo Tomás de Aquino, el hombre fue creado justo y santo. Como consecuencia del pecado y con la pérdida de los dones preternaturales, nacieron 4 heridas. 4 heridas. La ignorancia, que lesiona la razón y la prudencia. La malicia trae consigo la lesión de la voluntad y de la justicia. Para Platón es la virtud fundamental o fundante de las demás, la justicia. Y la flaqueza, lesión de la potencia irascible y de la fortaleza. La flaqueza viene, fíjense, eso de la potencia irascible es, las tendencias no son malas ni buenas. La tendencia irascible es el impulso que el hombre tiene para actuar. Actúa, el empuje para el riesgo, para emprender cosas, para hacer cosas. Ese es el empuje. Que si lo lleva para el lado malo, puede ser que llegue a cometer actos de ira, hasta matar gente puede llegar. Pero si lo lleva para el lado bueno, como estos santos, San Pablo, San Agustín, todos esos santos usaban esa tendencia irascible, esa potencia irascible para predicar, para evangelizar, para extender el reino de Dios. Pero cuando esa potencia irascible esa tendencia no es bien aplicada, entonces
viene la flaqueza, no tenemos fuerza para hacer nada. La concupiscencia, lesión de la potencia concupiscible y de la templanza. O sea, la concupiscencia es la que lesiona la tendencia concupiscible. ¿Qué es esa tendencia concupiscible? Es lo que tiene que ver con la sensibilidad, con los deseos, con el amor. Por ejemplo, una persona se enamora, un hombre se enamora de una mujer. Eso es por la tendencia concupiscible y tiene una relación sexual. Eso es por la tendencia concupiscible. Y no es malo, es bueno. Pero cuando tú te vas más para allá y comienzas a cometer actos de concupiscencia y lujuria y cosas de esa y de infidelidad y todo eso, entonces tú estás violando la lesión de la potencia concupiscible y tú estás faltando a la templanza. ¿Dan cuenta? O sea, es así. Esas son las consecuencias que nosotros tenemos del pecado original y con las que tenemos que trabajar. ¿Y qué diríamos entonces nosotros? Las enfermedades que llegan, que no tienen nada que ver con lo que hemos hablado. Te llega una ACV, una tuberculosis, una esquizofrenia, una escoliosis, una cosa de esa, un trastorno maníaco depresivo. No vamos nosotros a decir, como decía Lutero, que eso era todo del diablo. Eso todo venía de parte del diablo. Entonces, como la mayoría de la gente, alguna de esas cosas tiene que sufrir, parece que todo nos asiste el diablo. Y otro, como Tolstoy, que afirma que el hombre de Dios no enferma. Eso es un error grandísimo. Eso está cundiendo mucho en la sociedad de hoy, que, por ejemplo, los de la nueva era, los que siguen la ciencia neurolingüística, todo eso, la neurociencia, que es muy bonito todo eso, pero predican cosas muy falsas, como que yo puedo, yo soy sano, yo tengo una salud perfecta, yo soy, y todo eso. Entonces vaya creando un individualismo tan fuerte que la persona se lo cree, pero cuando ve que eso se le derrumba, que no es así, que cayó en una enfermedad, entonces todo se viene al suelo y viene la desesperación. Eso hay que tener mucho cuidado con esas lecturas tan livianas que vienen. Los yoga, con ese triunfalismo. Hay corrientes filosóficas de esas que se levantan por la mañana a repetir: yo soy poder, yo soy sabiduría, yo decreto. Señores, nosotros no podemos decretar nada. Por eso cunde en el ambiente de nosotros todos esos influencers que andan ahora y todas esas cosas, sí. Entonces dicen que si tú quieres una casa, visualízala como tú la quieres, y tú la dibujas, la pintas y tú comienzas: esa es mi casa y para tal fecha la voy a tener. Y las personas creen en todas esas cosas como si no existiera Dios y se van creando un diosito. Se van creando un diosito pequeñito del tamaño de su cabeza. Y cuando no se dan las cosas de la casa que diseñó, porque está bien que tenemos que tener la mente positiva, pero no tampoco creernos que somos dioses nosotros para estar inventando. Dios tiene un plan con cada uno. ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? ¿Alguien quiere comentar algo sobre eso? En primer lugar, buenas noches. Sí, cuando la expositora, ¿cuál es su nombre? Leonor, estuvo enumerando esas cosas, esas prácticas totalmente erróneas y mencionó lo de declarar. Yo he escuchado sobre eso de algunas, creo que son los que se hacen llamar cristianos, que ellos declaran, ellos dicen que tú tienes que declarar algunas cosas, como que solamente con tú declararlo eso va a suceder. Y yo creo que realmente lo que se debe recurrir es a la oración, porque la oración es la fortaleza del hombre y la debilidad de Dios. Si usted quiere conseguir algo en su vida, usted nada más tiene que fajarse a orar, a comunicarse con Dios, decirle a Dios eso que usted quiere, cómo usted lo quiere, cuándo usted lo quiere. Y usted verá cómo
ahí sí que lo puede conseguir más fácil. Y mencionaba yo en una reunión familiar en estos días que es un poco raro porque las personas realmente no hacen eso, pero yo sigo varios deportes, yo sigo el tenis, además del tenis sigo el baloncesto, a veces me falta alguno, esos dos básicamente. Y yo soy admirador de Novak Djokovic, entonces él tuvo un momento donde él cayó al puesto, no sé si alguien sabe aquí, cuando la caída que él tuvo, creo que fue el puesto 20 y algo, 20 y pico. Y yo, como yo soy seguidor de él, y yo tengo la convicción de que hay que orar también por los deportistas que usted sigue. Si usted sigue a un jugador de baloncesto, ore por él también. Un jugador de pelota, ore. Un jugador de tenis, ore por él. Increíblemente, yo siempre oro por él, por Novak Djokovic. Y él, después que cayó así tan bajo, al puesto, creo que fue más allá del 20, algo así, él volvió y subió al puesto número 1. Subió él. Y es increíble, ustedes quizás no me lo crean, pero cuando yo dejo de orar por él, él comienza a perder. Él comienza a perder. Cuando yo, o sea, no que yo no soy familia de él ni nada por el estilo, pero eso es una prueba de qué tan poderosa es la oración. Eso es increíble. Cuando yo me descuido y dejo de orar por él comienza a perder de una vez. Sí. Pedro. En esta teoría de la enfermedad hay un mundo muy grande, hay, sé yo, mucho material. Leonor, gracias. Pero brevemente voy a decir que nosotros no estamos preparados para la enfermedad. Creemos que vamos a estar todo el tiempo radiantes. En estos días a mí me dio un teque-teque, como decía el padre Gori, y me llevaron a la emergencia. Usted tiene la presión alta y hay que ver todo. Cuando yo vi todos esos aparatos dije, wow, Sonia, te jodiste. Pero entendí en el mismo momento, oiga, qué cosa tan, o qué experiencia tan maravillosa. Entendí que yo tenía la facilidad de entender que tengo un Dios y que ese Dios no es un Dios de juego ni al cual yo le estoy ordenando que venga conmigo y que me sane, sino que ese Dios me puso ese momento para que yo entendiera que mi humanidad no es aquí, no es eterna. Y como decía Leonor, tampoco me va a privar de la enfermedad porque yo estoy en la carne humana. Para allá vamos todos, a uno ahora y otro ahorita. Y yo estoy feliz con mi pastilla de la presión porque de verdad le digo que es un momento para orar y para ver otras personas que tienen aún más problemas. Uno va a ver un enfermo, a mí que me ha tocado varias veces con las mujeres que llevan la comunión, y uno sale como, wow, yo pensaba que iba a llorar y a caerme muerta. Y esa persona consuela mucha gente con muchísima fe que está en una cama postrada, y uno lleva consuelo. Mentira, se consuela uno también. O sea, como experiencia lo tengo por si mañana le da el teque-teque a alguien, espere su experiencia y consuele a otro. Debemos consolarnos en el momento de la enfermedad. Muy bien, Sonia, pero hay que cuidarse porque el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice Pedro, miren, la frase de Tolstoy me recordó algo. Yo soy médico. Una persona llegada a mí tiene una serie de dolores, la veo en desánimo, y mi esposa me dice, mira, ayuda a fulana que la veo mal. Digo, pero mira, fulana lo que necesita es un antidepresivo. Y se lo doy. La persona me dice, depresiva, yo soy adventista. Y yo me quedé, ¿en serio? Le dije a mi esposa, oye lo que hay, que aguante sus dolores y no me lo mencione. Que yo también soy cristiano y yo sé que la persona se enferma, no somos inmunes. Igual, cuando alguien me dice, doctor, y entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Hay que aceptar eso? Mire, es sencillo. Las enfermedades llegan. Yo no elijo que me toca sufrir. Claro, algunas son consecuencias del pecado, un VIH, un hepatitis C. Las infidelidades tienen su consecuencia en la mente y en el cuerpo. ¿Dios quiere que me enferme? No, pero yo la estoy buscando.
¿Qué hago yo pecando en otro río? En el mío, nada más. Cuando lo hago en otro, yo estoy buscando, ahí me la busqué. Pero si llegó, tampoco el médico me va a recriminar porque no, por tu mala vida, jódete ahora. Porque algo que nos enseñan y que como cristiano también, la empatía, ponerme en el lugar del otro. Yo también puedo caer. Pero eso de que yo oro para que Dios me sane, no quiere decir que mi fe es tan fuerte que yo nunca me voy a enfermar. Y bueno, que lo amparamos con el Evangelio. Jesús lo dijo, ni él ni sus padres han pecado. Dios lo permite para que su gracia se manifieste en él. Y le digo yo a Dichoso, cuando yo cuido al enfermo, si yo soy empático, el amor de Dios, Él lo ve en mí. Cuando me enfermo yo y me cuidan, el amor de Dios se manifiesta en mí por el otro. Entonces, las enfermedades vienen por algo y no necesariamente son espirituales. Ellos todo no es un demonio. ¿Qué demonio? Cuando no había ciencia, las enfermedades decíamos, no, es un demonio, un pecado. Todo se asociaba ahí. Pero Dios mismo nos da el don de ciencia. Y gracias a la ciencia, dejamos de llamarle demonio a algunas enfermedades. Qué bonito. Casi ya él me dijo la otra parte que sigue ahora. El teólogo responderá a esto trayendo el pasaje del Evangelio donde Jesús dice, ni él ni sus padres han pecado, sino que su enfermedad es para que las obras de Dios sean manifestadas en él. Ahí hay una distinción clara entre enfermedad y pecado, porque mucha gente dice, no, es que esa persona lleva una vida muy licenciosa y por eso tiene que pagar toda la que está haciendo. No podemos hacer eso, o sea, hacer juicios. Nosotros no estamos llamados a eso, ninguno de nosotros está llamado a eso. Aunque hagamos una distinción entre enfermedad y pecado, no son mutuamente excluyentes. Vamos a seguir. Uno y otro son desórdenes de la naturaleza humana. Tanto la enfermedad como el pecado vienen del origen. Van calando en la naturaleza humana. ¿Quién me puede decir cómo es que van calando en la naturaleza humana? ¿Alguien me puede decir? Un ejemplo que me den. Entonces se manifiestan cuando comienza el cuerpo lleno ya. O sea, ya el cuerpo se llenó. Exacto. Dominga, muchas gracias. Van calando en la naturaleza humana, fíjense. Una persona que comete pecado de infidelidad, comienza a tener problemas en su casa, la esposa a sentirse mal, a pelear, los hijos van por su bando, comienzan a ver que la imagen de su padre se cayó, que ya no es el papá que creían, comienza un desazón en la casa, un mal ambiente, un desorden, la mujer se deprime, el hombre entonces comienza con un sentimiento de culpa, si es que tiene. Entonces, comienza por ahí a calar la enfermedad, a calar el pecado ya como un cáncer psicológico y va afectando la parte mental de la persona. Y viene entonces la depresión, viene la ansiedad, viene la culpa y vienen todas esas cosas, o sea que no son mutuamente excluyentes. Van creando sentimientos de culpa y eso puede acarrear otro trastorno de tipo psicopatológico. ¿Qué trastorno de tipo psicopatológico puede crear un pecado, por ejemplo? ¿Quién me puede decir? Decía, puedes rayar hasta en la paranoia. El hombre infiel, si no era celoso, empieza a celar a la esposa. Porque la confianza que yo había depositado en ella, yo la rompí. Y si yo caí, ya ella igual puede caer cuando otro le susurra el oído. Entonces lo proyectamos. Y voy a enfermarla a ella también, porque a la medida que mis celos sean obsesivos, ella va a terminar deprimiéndose también.
La depresión, la angustia, la ansiedad, todos esos son trastornos psicopatológicos que se derivan muchas veces del pecado, porque la culpa engendra todas esas cosas. Los alcohólicos, los adictos, las personas que tienen problemas de enfermedades de transmisión sexual, tienen mucho sentimiento de culpa, sufren mucho sentimiento de culpa. Entonces, ahí vienen a deprimirse, pero eso fue fruto del pecado. No estamos para juzgar tampoco ahora, sino para ver la relación que hay. La enfermedad puede también ser causa de pecado. Por ejemplo, un enfermo puede desesperarse, sentir odio, envidia, rencor. La desesperación puede llegar de una persona que está en una cama tirado. Eso no es una cosa tan lejos de la realidad. Pues el horizonte nos lleva a una verdad profunda, el misterio del dolor. Ahí vamos entrando en la teología de la enfermedad. La razón por la cual existen enfermedades en el mundo, además del misterio de la iniquidad que lleva al hombre a hacer mal uso de su libertad, es en última instancia que el dolor es un misterio impenetrable. ¿Quién explica el dolor? ¿Quién? Por tanto, la enfermedad es una condición inherente a la naturaleza humana, San Juan Pablo II, y se presenta como misterio. Y ante esa situación el hombre podría recurrir a dos actitudes: desesperarse o abrazar la cruz y a través de la cruz contemplar la promesa de la resurrección. Son dos opciones. Muy bien, Dominga. Lo esencial. Vamos a leerlo. Rosy, ¿tú quieres leerlo? Desde la perspectiva de la fe. Desde esa perspectiva de la fe, la esperanza y el amor, la enfermedad puede ser interpretada como un camino de crecimiento y madurez espiritual. Se vincula al que la padece con el misterio redentor de Cristo y a la causa de la salvación. Un anclaje sucede al que padece con el misterio redentor de Cristo, se une al misterio redentor de Cristo y a la causa de la salvación. ¿Ustedes quieren cosa más grande que esa? Que usted participe de la obra redentora de Jesucristo. Nosotros, porque fíjese, uno lo que pasa es que uno vive en tanta cosa metido que uno no se pone a meditar en todas esas realidades, pero eso es una cosa tan grande que uno dice, mi cabeza no alcanza para todo eso. El otro día decía Pedro que la oración es la debilidad de Dios y mi fuerza, mi fortaleza. Que Dios se vuelve chiquito para escucharte, para atenderte. Entonces, Él nos ha dado a nosotros esa riqueza de vincularnos con el misterio redentor. Rosy, ¿quiere decir algo? Con una familia cercana, yo viví una experiencia que me dejó boquiabierta porque uno de los hijos se enfermó, repentinamente le descubrieron un cáncer y estaba muy avanzado y no se podía hacer más que darle calidad de vida para los pocos meses que le diagnosticaron que le quedaban. Y en esa familia, como en muchas de las de nosotros, había muchos conflictos y los hermanos estaban todos divididos. Y la amiga que yo conozco de esa familia me dijo, óyeme, el Señor utilizó esa enfermedad para transformar a nuestra familia. Todos se volcaron hacia ese hermano enfermo, a hacer el bien por ese hermano enfermo. Y Él utilizó, el mismo hermano, la enfermedad para decirle, lo que yo quiero que tú hagas por mí es reconciliarte con fulano, reconciliar y que no haya más discusión. Y esa persona me dio el testimonio de que esa enfermedad, ellos sintieron que el Señor la utilizó para que llegara la salvación a esa familia. Y todos empezaron a buscar de Dios.
Eso que dice Rosy se da con mucha frecuencia, que a veces cae una persona enferma y todos los hermanos andan cada uno por su lado, sobre todo los que no frecuentan la iglesia, y el día que sucede una cosa así, usted lo ve hasta en Zoom haciendo oración en comunitaria. Yo puedo dar ese testimonio cuando a mi hermano le dieron unos balazos en Estados Unidos, estaba sentado esperando desmontar una mercancía en su restaurante y se armó un lío en la calle y le pegaron unos balazos, 45 días en coma. Y miren, todos los días mis queridos hermanos que nunca iban ni a rezar ni una Ave María, ni se la sabían, estaban todos rezando ahí. Así es. ¿Alguien quería decir algo? Cuando tenemos la experiencia, por ejemplo, yo como enfermera, de tener ese acercamiento con ese paciente que tiene ese diagnóstico crónico degenerativo, que he trabajado con esos pacientes, me ha tocado el reto de llevar esa esperanza, pero no desde la irrealidad, porque como decía el doctor y decía la maestra, ellos se visualizan en ese Dios y quieren dejar el medicamento. Entonces yo le digo, si el Señor, que es grande, que puede hacerlo todo, tú no puedes dejar el medicamento. Usted tiene que hacer lo que le diga el médico, porque dice la palabra que ellos fueron elegidos, instruidos, y a través del médico, él va a actuar en sanidad. No, que mi hermana me ha dicho que declare y que usted no está sano. El Señor también le dijo al que sanó, vaya al sacerdote. Así que bébase su medicamento. Muy bien. Buenas noches, Mirna. Siguiendo con el tema de ella, todo lo que me conoce sabe la situación de mis dos niñas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vino el milagro? Con ese medicamento que ellas toman. Si yo no se lo doy, no estuvieran caminando, estuvieran todos ustedes ayudándome como me ayudaban antes. Entonces, Dios da el don de la ciencia. Entonces, si los médicos encontraron ese medicamento, descubrimos la enfermedad que tiene, que duramos más de 6 años buscando qué era lo que tenían, pero llega ese medicamento y yo veo que mis hijas hoy juegan voleibol, que vienen a su iglesia sola, que a veces yo no puedo traerla y ellas vienen a pie. Oye, qué gloria. Hay que alabarlo, darle gracias, pero no dejó de darle su medicamento. Muy bien. Buenas noches. Yo soy sobreviviente de cáncer del 2005. Cuando yo pasé por diferentes procesos de medicamentos y nunca me quejé, y yo siempre le decía al Señor, tú me diste esta enfermedad, tú me vas a librar. Y cada vez que me bebía mi pastilla, que era una quimio ya móvil, que yo pasé por la quimio tradicional, yo le decía, en el nombre tuyo, tú me vas a quitar esta esclavitud. Tú me hiciste libre y tú me vas a liberar. Y llegó en el 2014 mi liberación para la obra de Dios y hoy no tomo nada. El Señor me liberó, me sanó y me libertó. Muy bien. Dios tiene sus caminos. Nosotros no podemos hacerle caminos a Dios porque somos muy limitados, pero Dios tiene sus caminos. Ahora cuando ella dice su testimonio, recuerdo un librito que leí una vez que se llama una centella en la oscuridad. Es como un fósforo, pero yo no lo sé traducir del inglés. Una centellita en la oscuridad. Trata de una familia muy rica en Estados Unidos. Ellos cuentan el testimonio y escribieron el libro, que le nacieron 2 hijos con hemofilia. Esa gente tenía su jet privado, todos los fines de semana iban de paseo, invitaban a sus amigos en su avión privado, todo eso, en los clubes, para acá y para allá. Pero uno de los niños tenía también problemas de conducta muy fuerte, que no podían tenerlo en público porque tenía un comportamiento que no, socialmente no lo podían tener con grupos en la sociedad. Y esa gente estaban desesperadas porque no hallaban qué hacer. Y llegó una persona
de la Iglesia Católica que comenzó a evangelizarlos a ellos y a hablar con ellos. Esa persona también sabía de trato de enfermos y sabía o sea, era psicólogo. Y, o sea, que no era solamente la parte científica, sino también la parte espiritual, las dos cosas. Y comenzó a llevar a ese hombre y a esa mujer a ver a Dios en esos niños. Y resulta que ellos siguieron con los niños enfermos, pero ellos comenzaron a darse cuenta que se habían unido de tal manera que ya en ese hogar no se hacía una discusión. En ese hogar todo era organizado en función de lo que Dios pedía y de lo que Dios quería. Y ellos dicen, nosotros ahora, después de tanta riqueza, nos damos cuenta que eso no sirve para nada cuando tú no tienes a Dios en el corazón. Nuestros niños siguen enfermos, pero nosotros, esos niños son una luz en la oscuridad para nosotros. Así es, así son los caminos de Dios. Así son. Dios nos llama a entrar en la cruz de nuestros hermanos, siendo una pequeña velita que dé testimonio de Él a esos seres sufrientes. Y así el testimonio va a coincidir con la comunión, el ágape. Y nuestros enfermos podrán sentir que en nuestra vida habita la persona de Cristo que transfigura nuestra existencia. El enfermo tiene que ver que cuando llega un ministro extraordinario de la comunión, llegó una persona en la cual se transfigura Cristo. Pero eso no podemos hacer nosotros, no hagamos de que esquemas mentales de eso. Oración, decía Pedro, oración. Pero nosotros no podemos hacer nada de eso, es un misterio. Es simplemente orar, orar y orar. Y aquí digo, eso solo se logra contemplando el misterio de la Santísima Trinidad. Dios Padre con su providencia, tú llegas al enfermo, tú piensas en la providencia de Dios. Dios Hijo que se da como alimento, que salva, y Dios Espíritu Santo que santifica. Entonces nosotros, aquí quiero, para que no se me pase, quiero hacer un paréntesis. Cuando nosotros vamos a visitar el enfermo, nosotros tenemos que llegar con un respeto. No es que vamos a llegar como una beata que ni abra la boca, no. Llegamos saludando y llegamos con alegría, no con euforia, no, con alegría, porque estamos llevando al Señor. Pero tenemos que cuidarnos de ir con una exaltación y a meter temas que no tienen nada que ver con esa grandeza que estamos llevando. Ni hablar de la habichuela con dulce, del moro de guandule, con el Señor ahí en nuestra mano, por Dios. Yo no lo estoy diciendo así por así, yo estoy diciendo porque he visto casos así. Entonces nosotros tenemos que proyectar una solemnidad y un respeto por lo que estamos llevando, por el cuerpo del Señor. ¿Ustedes saben lo que el Señor nos diga a nosotros? Ve y llévame a casa de la hermana. Eso es una cosa grande que nos escoge el Señor para esa misión. Eso hay que meditarlo todos los días, cómo tiene que ser nuestra vida. Yo a veces me ataco un reperpero, una cosa, unos piques y digo, bájate, Leonor, bájate. que tú das la comunión a los enfermos. Y eso me ayuda muchísimo. Esa es la teología que tenemos que estudiar, que no sea presentar al enfermo a nuestro Señor Jesucristo con bonitas oraciones, llevar nuestro Jesucito, como decía yo ahorita, un Jesucito fabricado aquí en la mente, de consejos, de cosas, fabricado a nuestro estilo. No, eso no es lo que nosotros tenemos que llevar como ministros, sino que le llevemos a Cristo como una experiencia fascinante, que es vida y se hace vida en el pueblo de Dios. Tenemos que hacer sentir al enfermo en la comunidad, no como un ser aislado porque está en una cama o lo que sea, es parte de la comunidad, de los santos, de la iglesia, del cuerpo místico que es el triunfante,
el purgante y el militante que somos nosotros. Tenemos que hacérselo sentir así. Que nos hace sufrir el uno por el otro. O sea, tenemos que presentar a Cristo como una experiencia fascinante que nos hace sufrir el uno por el otro, que nos convierte en carne de Cristo. Repito la frase otra vez. Acercándonos al otro, que nos hace pasar del individuo a la persona hecha a imagen y semejanza de Dios, y por ende el enfermo se siente acogido, amado, comprendido, aceptado y esperanzado. Esa partecita de sembrar esperanza en la gente, nosotros no podemos sacárnoslo de la cabeza. Tenemos que tenerlo siempre presente. Por eso le digo, no lleven enfermedades al paciente, al enfermo. No le lleven comentarios negativos. Si él comienza, bueno, lo escuchamos, pero nosotros no añadamos nada de eso. El Espíritu Santo permanezca en y con nosotros. Antes de muchas gracias, si alguien quiere hacer un pequeño comentario, se lo agradezco. A ver, Frías. Buenas noches. Yo soy Pedro Frías, trabajo en mi comunidad de ministros y yo fui a llevar la comunión el sábado a una persona que tenía 3 semanas sin recibirla porque entró en comas y se quedó, bueno, que Danilo yo salí del país y la dejé a Danilo que le llevara la comunión en el Fresno, en esa organización de esos edificios de Fresno. Y cuando yo fui, ellos quedaban de llamarnos y yo le dije, bueno, pero vamos. Y fui a llevarla con una hermana, otra ministros, se llaman Rómula, y fuimos a visitarla. Llevamos la comunión también, por si acaso ella podía recibirla. Y me dice la hija, ay, mami tiene 3 semanas que no nada. Como si estuviera sedada ahí. Entonces, ya te sabes, yo me acuesto yo voy a cuidarla, la que viene me ayuda, en lo que yo duermo después, digo yo, pero... Entonces comenzamos a hablar con la hija, a darle esperanza, de ayudarla. Entramos en un diálogo y está ella allá en la cama, en la otra vez, tiene la puerta como entreabierta un poco, y dice, es el padre que está ahí. Digo yo, nosotros, oye, está hablando, dice la hija. Entonces le decía, sí, vinieron a traer la comunión. Ay, que vengan, que pasen. Oye, 3 semanas que no comulgaba. Y llegamos allá y abría los ojos medio helados y volvía así como que se caía. Y entonces oramos por ella. Y le preguntamos, ¿ya puedes recibir la comunión? Dice, sí. Y le dimos la comunión para que te vean que Cristo está ahí y nosotros estamos preparados para eso, para representar a Cristo en persona ahí donde esos enfermos que esperan ese don para ellos, ese alimento de vida que es la Eucaristía. Nosotros somos portadores y miembros de ese cuerpo que se llama Jesús. Así que háganlo con mucho amor, con mucha paciencia, con todo lo que puede, con mucha caridad. Un servicio que se da con amor, pero sobre todo orar. Oren por la familia, oremos por la familia y por el enfermo, porque son 2 cruces que llevan ahí. Una que casi se está yendo y otra que también está brindando ese gran servicio a ese que se va, sea pariente o no sea pariente, pero tiene una responsabilidad. Gracias, hermano. Gracias. Mientras Pedro hablaba, pensé en algo, que nosotros no es solamente para allá, sino en nosotros mismos, liberarnos del individualismo. Y traigo a colación una especie de cuento que hace Platón en la República, el hombre de la caverna de Platón, así se llama el cuento. Entonces, que nosotros no permitamos
que la puerta, que no podamos ver la puerta por estar centrada en el individualismo, en el yo soy, en el yo. Fíjense, los presos estaban en un sótano, en la oscuridad, y no tenían cómo salir, ni sabían cómo salir. Resulta que había en el túnel había un agujero, una salida, y había una luz muy poderosa afuera. Pero ellos estaban tan embelesados viendo la sombra de ellos mismos, viendo mi sombra, mi yo, que ellos no se daban cuenta que era de allá que se proyectaba la luz para que ellos vieran la sombra de ellos mismos. Tan embebidos estaban en su yo, que no eran capaces de ver la salida de la cueva. Solo uno atinó a salir. Ese salió, descubrió la libertad y volvió a contarle a ellos. Como la samaritana, cuando soltó el cántaro y se fue a anunciar. Entonces, que nosotros, el individualismo, no nos impida ver la puerta de salida a la esperanza, para que podamos sembrar eso en los enfermos. Muchísimas gracias.